En una aldea perdida de Siberia, donde el invierno parecía no terminar nunca y la tierra permanecía dura como hierro bajo la nieve, nació Grigori Yefimovich Rasputín. No hubo señales celestiales ni prodigios visibles en el momento de su llegada al mundo, pero quienes lo conocieron de niño dirían más tarde que algo en su mirada resultaba inquietante. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían observar más allá de lo visible, como si el muchacho escuchara voces que nadie más podía oír. Creció entre campesinos pobres, rodeado de supersticiones, rezos antiguos y relatos de espíritus que habitaban los bosques y los ríos. La Rusia rural de finales del siglo XIX vivía suspendida entre la fe ortodoxa y creencias paganas heredadas de siglos remotos. En ese mundo, la frontera entre lo sagrado y lo profano era difusa, y Grigori aprendió pronto a moverse en ese espacio ambiguo. No fue un niño ejemplar. Robaba, bebía, se metía en peleas y parecía destinado a una vida breve y brutal, como tantos otros hombres de su aldea. Pero algo cambió en él tras una experiencia que nunca relató con claridad. Algunos hablaron de una visión, otros de una enfermedad cercana a la muerte. Lo cierto es que Rasputín abandonó repentinamente su vida anterior y comenzó a vagar por caminos polvorientos, visitando monasterios, durmiendo en graneros, hablando con campesinos y mendigos. Se presentó como un hombre arrepentido, un buscador de Dios. Su palabra era simple, pero cargada de una intensidad hipnótica. No predicaba desde libros, sino desde la emoción, desde el dolor y la culpa. En esos años de peregrinación se forjó su fama de starets, un hombre santo sin ordenación oficial, respetado por su carisma espiritual más que por la autoridad de la Iglesia. Decía que el pecado era inevitable y que sólo a través de él se podía alcanzar la verdadera redención. Esta idea, profundamente perturbadora para los clérigos tradicionales, fascinaba a quienes lo escuchaban. Rasputín hablaba de Dios como de una fuerza viva, salvaje, capaz de habitar incluso en la miseria humana. Cuando llegó a San Petersburgo, la capital del imperio, nadie podía imaginar el impacto que aquel campesino desaliñado tendría en el corazón mismo del poder ruso. La ciudad brillaba con palacios, salones aristocráticos y una corte obsesionada con el misticismo, las profecías y el ocultismo. La élite vivía atemorizada por los presagios de decadencia y muerte que parecían rodear al imperio. En ese clima de ansiedad espiritual, Rasputín encontró terreno fértil. Su entrada en los círculos aristocráticos fue lenta, casi accidental. Primero cautivó a damas piadosas, luego a obispos curiosos, y finalmente su nombre llegó a oídos de la familia imperial. El heredero al trono sufría una enfermedad incurable que lo hacía sangrar sin control. Ningún médico podía ayudarlo. La desesperación de la madre abrió la puerta a lo imposible. Rasputín fue llamado al palacio como último recurso. No vestía como un santo, ni hablaba como un sabio, pero algo ocurrió en aquella habitación silenciosa. El niño dejó de sangrar. Los médicos no supieron explicarlo. Para la emperatriz no hubo dudas. Aquel hombre había sido enviado por Dios. Desde ese momento, Rasputín dejó de ser un peregrino errante y se convirtió en una figura indispensable en la vida íntima de los últimos Románov. Su influencia creció en la sombra, alimentada por el miedo, la fe y la culpa. Aconsejaba, advertía, bendecía y amenazaba. Decía ver el futuro del imperio envuelto en sangre y oscuridad. Y cuanto más hablaba de desastre, más indispensable parecía. En torno a él se tejió una red de rumores, orgías, milagros, manipulaciones políticas. Para algunos era un santo, para otros un demonio.
Rasputín caminaba por los pasillos del poder como si le pertenecieran, consciente de que su vida estaba ligada al destino de la dinastía. Sabía que mientras el heredero viviera, él sería intocable, pero también sabía que el odio crecía a su alrededor, silencioso y paciente, esperando el momento adecuado. El imperio se resquebrajaba, la guerra devoraba hombres y esperanzas, y en el centro de esa tormenta, un campesino siberiano sostenía en sus manos el frágil equilibrio entre la fe y la destrucción. La presencia de Rasputín en la corte no tardó en transformarse en una dependencia silenciosa y peligrosa. Cada crisis del heredero, cada noche de fiebre y sangre, reforzaba la convicción de que aquel hombre rudo y mal vestido era el único capaz de interponerse entre la vida y la muerte. La emperatriz comenzó a escuchar solo su voz, a confiar más en sus palabras que en ministros, médicos o generales. En un imperio sostenido por rituales, jerarquías y apariencias, un campesino había encontrado el camino directo al corazón del poder. Rasputín comprendió pronto la naturaleza de su influencia. No necesitaba títulos ni cargos oficiales. Su fuerza residía en la fe absoluta que inspiraba y en el terror que provocaba su posible ausencia. Hablaba en susurros sobre castigos divinos, sobre traiciones inevitables, sobre la fragilidad del trono. Cada advertencia aumentaba la ansiedad y cada crisis superada parecía confirmar sus dones. Así, su palabra comenzó a pesar más que los informes del Estado. Fuera del palacio, su nombre se convirtió en veneno. La nobleza lo despreciaba, los oficiales lo odiaban y el clero lo veía como una aberración. Se hablaba de sus excesos, de noches interminables entre alcohol y mujeres, de escándalos que desafiaban toda moral. Pero incluso esas historias parecían alimentar su aura. Para algunos, su vida desordenada era prueba de que caminaba entre el pecado y la santidad. Para otros, la señal definitiva de que era un impostor peligroso. Mientras tanto, Rusia se desangraba en la guerra. Los soldados morían en el frente, el hambre crecía en las ciudades y la confianza en el gobierno se desmoronaba. Rasputín insistía en que el conflicto era una maldición, un error fatal. Aconsejaba paz, advertía sobre el fin del imperio si la sangre seguía corriendo. Sus palabras, filtradas a través de la emperatriz, influían en decisiones que alteraban el rumbo del país. Esto lo convirtió en el blanco perfecto del odio colectivo. En los salones aristocráticos comenzaron a circular planes, susurros de conspiración. Se decía que mientras Rasputín viviera, Rusia no tendría salvación. Él mismo parecía consciente de su destino. En cartas y conversaciones hablaba de su muerte como algo inevitable, casi necesario. Aseguraba que si era asesinado por nobles, la dinastía caería poco después. Estas profecías, lejos de tranquilizar, intensificaban el miedo. Aún así, Rasputín no se ocultó. Caminaba por la ciudad con una extraña sensación de invulnerabilidad, como si el tiempo le perteneciera. Reía, bebía, rezaba, pecaba y bendecía con la misma naturalidad. Su figura se había convertido en un símbolo viviente de la decadencia del imperio. Místico y corrupto, sagrado y profano, amado y odiado. La noche se acercaba lentamente. En el aire de San Petersburgo flotaba una tensión densa, como antes de una tormenta. Los enemigos de Rasputín ya no dudaban, y él, en lo más profundo, parecía saber que el final no solo sería suyo, sino el de todo un mundo que se desmoronaba en silencio. La hostilidad hacia Rasputín ya no era un murmullo, sino un clamor contenido. En los pasillos del poder se le atribuían derrotas militares, crisis políticas y hasta la furia del pueblo. Para muchos,
Él no era solo un hombre, sino una enfermedad que corroía al imperio desde dentro. Cada decisión impopular, cada fracaso del gobierno, llevaba implícito su nombre, aunque jamás apareciera en documentos oficiales. La emperatriz, aislada del mundo exterior, se aferraba a Rasputín como a un último ancla. Le escribía cartas llenas de angustia, buscaba su bendición antes de cada paso importante y defendía su honor con una vehemencia casi desesperada. Para ella, atacarlo era atacar la vida de su hijo y la voluntad divina. Esa devoción ciega profundizó aún más la grieta entre la corona y la aristocracia. Rasputín, por su parte, parecía vivir en una extraña dualidad. En privado, hablaba de paz, de oración y de sacrificio. En público, se entregaba a excesos que confirmaban todos los rumores. Su figura se volvió grotesca y fascinante a la vez, como si representara la verdad incómoda de un imperio agotado. No intentó limpiar su imagen. Al contrario, parecía desafiar al mundo, como si provocara su propio destino. Las conspiraciones comenzaron a tomar forma concreta. Se reunían en mansiones silenciosas, entre copas de vino y juramentos susurrados. La idea de eliminarlo ya no parecía un crimen, sino un acto de salvación nacional. Se convencieron de que su muerte devolvería la dignidad a la monarquía y calmaría al pueblo. No comprendían que el daño ya era demasiado profundo. En los días previos al final, Rasputín se mostró inquietantemente sereno. Habló más que nunca de visiones oscuras, de ríos de sangre y de un trono que caería envuelto en sombras. Sus palabras parecían despedidas disfrazadas de profecías. Algunos testigos afirmaron que sonreía con una tristeza extraña, como quien acepta un destino inevitable. La noche elegida llegó envuelta en frío y silencio. San Petersburgo dormía bajo una capa de nieve, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. Rasputín acudió a la invitación, sin sospechar, o quizá sospechando demasiado. Entró confiado, como tantas otras veces, sin saber si su fe lo protegería una vez más, o si finalmente el círculo se cerraría. Lo que ocurrió después se convertiría en leyenda, distorsionado por el miedo, el odio y la fascinación. Pero más allá de los detalles, aquella noche marcó el principio del fin. Porque con la caída de Rasputín no murió solo un hombre, sino la última ilusión de control de una dinastía que ya estaba condenada. La casa estaba iluminada con una calidez artificial que contrastaba con el frío mortal del exterior. Dentro, el aire parecía denso, cargado de una expectación enfermiza. Rasputín fue recibido con sonrisas tensas, con gestos estudiados, con palabras amables que ocultaban una decisión irrevocable. Nada en el ambiente parecía extraño para alguien acostumbrado a moverse entre la hipocresía y el peligro. Aún así, algo en su interior permanecía alerta, como un animal que presiente la tormenta. Le ofrecieron vino, dulces, conversaciones triviales. El tiempo transcurría lentamente, como si cada minuto pesara más que el anterior. Rasputín bebía, hablaba, reía con una calma desconcertante. Sus anfitriones observaban cada gesto, esperando una señal, una debilidad, un instante propicio. Cuando finalmente actuaron, lo hicieron convencidos de que estaban cumpliendo una misión necesaria. Lo que siguió desafió toda lógica. El cuerpo de Rasputín parecía negarse a morir. Cada intento de silenciarlo se transformaba en horror para quienes lo rodeaban. El miedo comenzó a filtrarse entre los conspiradores, reemplazando la certeza por el pánico. Aquel hombre, al que consideraban una aberración, parecía resistir como si una fuerza invisible lo protegiera. Cuando finalmente cayó, no hubo alivio inmediato. Solo un silencio pesado, casi sagrado, como si incluso la casa dudara de lo ocurrido.
Su cuerpo fue abandonado a la noche, entregado al frío y a la oscuridad, como si así pudieran borrar su existencia. Pero Rasputín no desaparecería tan fácilmente. Su muerte, lejos de cerrar una herida, la abrió por completo. La noticia se propagó con rapidez, envuelta en versiones contradictorias, exageraciones y mitos. Para algunos fue un acto heroico, para otros un sacrilegio. La emperatriz quedó devastada, convencida de que habían sellado el destino de su familia. El palacio se llenó de un silencio funerario, interrumpido solo por el llanto y el temor. Y, tal como Rasputín había advertido, nada volvió a ser igual. Su ausencia no trajo estabilidad ni redención. Al contrario, aceleró el colapso. El imperio, privado de su última ilusión mística, se deslizó sin resistencia hacia el abismo. Revoluciones, ejecuciones y exilio siguieron uno tras otro, como si la historia hubiera estado esperando ese momento para desatarse. Rasputín murió como vivió, envuelto en contradicciones, convertido en símbolo, imposible de comprender del todo. Para unos fue un monstruo, para otros un santo oscuro. Pero en la memoria de Rusia quedó como la sombra que acompañó los últimos pasos de una dinastía condenada, el reflejo inquietante de un mundo que se derrumbaba bajo el peso de su propia fe y su propio miedo. Tras la muerte de Rasputín, el vacío que dejó no tardó en manifestarse como una herida abierta. En la corte imperial nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta, pero su presencia parecía aún más intensa que cuando estaba vivo. Cada desgracia posterior fue interpretada como una confirmación tardía de sus advertencias. El miedo, lejos de disiparse, se transformó en una sensación de condena inevitable. La emperatriz cayó en una tristeza profunda, casi enfermiza. Se encerró en la fe y en el recuerdo, convencida de que habían matado al único hombre capaz de proteger a su hijo y al trono. En sus oraciones nocturnas, Rasputín aparecía como un mártir incomprendido, sacrificado por la ceguera de una nobleza arrogante. Esa convicción la aisló aún más del pueblo y de la realidad que se desmoronaba fuera de los muros del palacio. El imperio avanzaba hacia el colapso con una velocidad aterradora. Las ciudades hervían de ira, los soldados desertaban, el hambre y el cansancio se apoderaban de la población. Sin Rasputín como chivo expiatorio, el resentimiento se dirigió directamente contra la dinastía. La monarquía, desnuda de misticismo y sin figuras que sostuvieran la esperanza, se mostró frágil y desconectada. Los rumores sobre la muerte de Rasputín crecieron hasta convertirse en leyenda. Se decía que había intentado levantarse, incluso después de ser arrojado al frío, que el agua helada no logró silenciar su maldición. Estas historias, exageradas o no, alimentaron la sensación de que su espíritu seguía presente, observando el final que había anunciado. Para muchos, Rasputín dejó de ser un hombre y se convirtió en un presagio hecho carne. Pocos meses después, la profecía pareció cumplirse. La revolución estalló con una furia imparable. El poder de los Románov se derrumbó como una estructura carcomida por dentro. Arrestos, humillaciones y finalmente la caída total del régimen marcaron el último acto de una dinastía que había gobernado durante siglos. En ese final trágico, la figura de Rasputín reapareció una y otra vez como símbolo del destino sellado. Con el tiempo, la historia intentó ordenar los hechos, separar el mito de la realidad. Pero Rasputín resistió toda clasificación. No encajó del todo como santo ni como demonio. Fue el reflejo de una Rusia desesperada, aferrada a la fe cuando la razón ya no ofrecía respuestas. Su ascenso y caída
revelaron la fragilidad de un sistema que buscó salvación en lo irracional. Así, Rasputín quedó suspendido entre la historia y la leyenda, como una sombra alargada sobre los últimos días del Imperio ruso. Un hombre, nacido en el barro de Siberia, que llegó a tocar el corazón del poder absoluto, y cuya muerte no trajo paz, sino la confirmación de que algunos destinos, una vez anunciados, ya no pueden evitarse. El mundo que emergió tras la caída de la dinastía ya no tenía lugar para hombres como Rasputín, pero tampoco logró liberarse de su sombra. En los años posteriores, mientras Rusia se transformaba entre revoluciones, purgas y nuevos dogmas, su nombre siguió circulando como un susurro incómodo. Para unos, era la prueba de la decadencia moral del antiguo régimen. Para otros, la evidencia de que fuerzas invisibles habían guiado el destino del país hacia el abismo. Los nuevos gobernantes intentaron borrar todo rastro del pasado imperial: palacios saqueados, símbolos destruidos, retratos quemados. Sin embargo, Rasputín se resistió al olvido. No pertenecía del todo a la monarquía, ni al pueblo, ni a la Iglesia, ni al Estado. Era una figura demasiado ambigua para ser enterrada bajo una versión oficial de la historia. Su recuerdo sobrevivió en canciones, relatos clandestinos y testimonios fragmentados. Con el paso del tiempo, los historiadores buscaron explicaciones racionales a lo que había ocurrido. Analizaron su influencia, su psicología, su contexto social. Hablaron de su gestión, de carisma, de una corte vulnerable a la superstición. Pero incluso los estudios más fríos tropezaban con la misma dificultad. Rasputín no podía reducirse a una sola causa, ni a una sola interpretación. Siempre quedaba algo fuera de alcance, un resto incómodo que escapaba a la lógica. Para el pueblo, su figura adoptó múltiples rostros. En algunos relatos, era un farsante que manipuló a los poderosos para satisfacer sus deseos. En otros, un campesino que desafió a la aristocracia y expuso su hipocresía. También existieron quienes lo recordaron como un hombre atormentado, atrapado entre la fe y el pecado, incapaz de escapar del papel que el destino le había impuesto. La historia de Rasputín se convirtió con los años en una advertencia. Mostró lo que ocurre cuando un sistema agotado busca salvación en lo irracional, cuando el miedo reemplaza al juicio y la desesperación abre las puertas a cualquier promesa de milagro. Su ascenso no fue solo el triunfo de un individuo, sino el síntoma de un imperio que había perdido el rumbo. Y así, más allá de los mitos y exageraciones, Rasputín permanece como un espejo oscuro de su tiempo. No fue el único responsable del colapso, ni el único culpable de las tragedias que siguieron. Pero su vida y su muerte revelaron, con una claridad brutal, que cuando el poder se sostiene sobre la fe ciega y el temor, incluso el hombre más insignificante puede convertirse en el centro de la historia. En ese sentido, Rasputín nunca abandonó realmente Rusia. Sigue presente como una pregunta sin respuesta, como una figura que obliga a mirar de frente los límites de la razón, la fragilidad del poder y la peligrosa atracción que ejerce la promesa de lo milagroso cuando todo parece perdido. Con los años, el relato de Rasputín empezó a adquirir un tono casi mítico, como si su figura hubiera sido arrancada del tiempo histórico para habitar una dimensión simbólica. En una Rusia desgarrada por cambios violentos, su historia servía tanto para explicar el pasado como para advertir sobre el futuro. Era el recuerdo de una época en la que el miedo gobernó más que las leyes y la fe desesperada sustituyó a la razón. En los pueblos y ciudades, la gente reconstruía su imagen
según sus propias heridas. Para quienes habían sufrido bajo el antiguo régimen, Rasputín era la prueba viviente de la corrupción moral de la corte, el rostro grotesco de una élite decadente que había perdido todo contacto con la realidad. Para otros, especialmente entre los más humildes, seguía siendo el campesino que había humillado a los poderosos, el hombre que entró en los palacios sin pedir permiso y habló con la voz de la tierra. Incluso la Iglesia quedó dividida frente a su memoria. Algunos clérigos lo condenaron como hereje y manipulador, un falso profeta que había mancillado la fe. Otros, en silencio, reconocían que su carisma revelaba una profunda crisis espiritual, el vacío que se abre cuando la religión institucional deja de ofrecer consuelo y la gente busca respuestas en figuras marginales, intensas, peligrosamente humanas. Rasputín, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de transición. Representó el final de una Rusia antigua, dominada por rituales, supersticiones y jerarquías sagradas, y el preludio de un mundo nuevo, brutal y desmitificado, donde ya no había espacio para milagros, solo para la fuerza y la ideología. Su muerte no cerró una era de inmediato, pero marcó una línea invisible que ya no podía cruzarse hacia atrás. En la memoria colectiva quedó la sensación de que Rasputín fue tanto causa como consecuencia. No creó la decadencia del imperio, pero la encarnó de forma tan intensa que terminó siendo inseparable de ella. Su historia mostró cómo, en tiempos de crisis extrema, las sociedades pueden elevar a un solo hombre hasta convertirlo en salvador, y luego destruirlo cuando deja de servir a esa necesidad. Así, Rasputín siguió existiendo, no como un personaje fijo, sino como una pregunta abierta. ¿Fue un impostor o un creyente sincero? ¿Un manipulador consciente o un instrumento de fuerzas que nunca comprendió del todo? Tal vez fue ambas cosas a la vez. Tal vez, precisamente por eso, su figura continúa inquietando, recordando que la historia no siempre avanza guiada por la razón, sino por los miedos más profundos del alma humana. Con el paso del tiempo, la figura de Rasputín comenzó a desprenderse incluso de los hechos concretos que le dieron origen. Ya no importaban tanto los detalles exactos de su vida o de su muerte, sino lo que representaba. En una nación que había perdido sus certezas, su historia se convirtió en un espejo donde cada generación proyectaba sus propios temores y obsesiones. Para algunos, Rasputín fue la encarnación del caos que precede a toda gran transformación. Apareció cuando el orden antiguo ya no podía sostenerse, cuando las estructuras del poder estaban vacías por dentro. No fue el causante del derrumbe, sino la señal de que el derrumbe ya había comenzado. Su ascenso solo fue posible porque el imperio estaba desesperado, aferrado a cualquier promesa de salvación, por absurda que pareciera. En los relatos posteriores, su voz adquirió un tono casi profético. Se decía que había visto el final antes que nadie, que comprendió la fragilidad del trono y la inevitabilidad de la violencia que vendría después. Sus advertencias, ignoradas o ridiculizadas en vida, parecían cobrar sentido retrospectivamente, como si el tiempo mismo le hubiera dado la razón. Pero también existió otra lectura, más dura y más humana, la de un hombre que fue utilizado y luego destruido. Un campesino sin educación formal que fue arrojado a un mundo que no comprendía del todo, elevado por encima de sus fuerzas y finalmente aplastado por el mismo sistema que lo necesitó. En esta versión, Rasputín no fue ni santo ni demonio, sino una víctima de una maquinaria histórica implacable.
Su historia reveló hasta qué punto el poder puede perder el control de sí mismo. Cuando las instituciones dejan de funcionar, cuando la confianza se rompe, incluso la superstición puede convertirse en política. Rasputín fue la prueba de que el miedo puede gobernar con más eficacia que cualquier ley, y que la fe, cuando se mezcla con desesperación, puede resultar tan destructiva como cualquier arma. Así, Rasputín quedó suspendido en un espacio extraño entre la culpa y la compasión. No se le pudo absolver por completo, pero tampoco condenar sin reservas. Su vida fue un exceso, su influencia una anomalía, pero su existencia señaló una verdad incómoda. Los imperios no caen solo por enemigos externos, sino por las grietas invisibles que se abren en su interior. Y en ese sentido, la historia de Rasputín no pertenece únicamente al pasado. Permanece como una advertencia silenciosa, recordando que cuando el poder se aleja de la razón y se refugia en lo irracional, cuando confunde la fe con la salvación política, siempre aparece una figura dispuesta a ocupar ese vacío. Y casi siempre el precio que se paga por ello es irreversible. Con el tiempo, Rasputín dejó de ser solo un nombre propio para convertirse en un arquetipo. En conversaciones susurradas, en libros prohibidos y en recuerdos transmitidos de generación en generación, su figura reaparecía como la encarnación de una verdad incómoda: que el poder absoluto, cuando se debilita, se vuelve supersticioso, y que en esa debilidad nace el monstruo y el milagro al mismo tiempo. En la Rusia posterior a la Revolución, su recuerdo fue utilizado como advertencia moral. Se le presentó como el símbolo definitivo de lo que debía ser erradicado: la fe irracional, el misticismo, la influencia invisible sobre el poder. Pero incluso en ese intento de condena total, Rasputín seguía escapando, porque su historia no podía explicarse solo como engaño. Estaba demasiado ligada al miedo colectivo, a la desesperación de una familia gobernante y al agotamiento de todo un sistema. Los relatos sobre su vida se volvieron más oscuros con los años, más exagerados, más legendarios. Se hablaba de poderes que iban más allá de la sugestión, de una conexión directa con fuerzas que no pertenecían a este mundo. Estas historias no sobrevivieron porque fueran ciertas, sino porque respondían a una necesidad profunda: dar sentido al colapso, encontrar una figura que condensara el caos de una época. Rasputín se convirtió así en una explicación emocional del desastre. Donde la política resultaba demasiado compleja y la historia demasiado cruel, su figura ofrecía una narrativa sencilla y perturbadora. Todo se perdió porque se confió en el hombre equivocado. Pero esa explicación, aunque reconfortante, ocultaba una realidad más inquietante. Rasputín no fue una anomalía aislada, sino el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda. Su historia mostró cómo, cuando la distancia entre el poder y el pueblo se vuelve insalvable, surge la necesidad de intermediarios místicos, figuras que prometen lo que las instituciones ya no pueden ofrecer. En ese vacío, Rasputín no fue el creador del engaño, sino su producto más extremo. Fue moldeado por la fe, el miedo y la culpa, y luego destruido cuando dejó de ser útil. Por eso, incluso décadas después, su nombre seguía provocando incomodidad. No permitía una condena fácil ni una absolución tranquila. Obligaba a recordar que los imperios no solo caen por errores estratégicos o derrotas militares, sino por la pérdida de sentido, por la ruptura entre la realidad y las creencias que la sostienen. Así, Rasputín continuó viviendo en la memoria histórica como una sombra persistente, no como el origen del fin,
sino como su reflejo más nítido, un hombre surgido del margen que llegó al centro del poder y reveló con su sola existencia que el imperio ya estaba vacío por dentro mucho antes de que todo se derrumbara. Con la distancia de los años, la historia de Rasputín comenzó a adquirir una cualidad casi atemporal. Ya no pertenecía solo a la Rusia de los Románov, ni a la tragedia concreta de un imperio en ruinas, sino a un patrón que se repite una y otra vez en la historia humana. Cada época de crisis profunda parece engendrar figuras similares. Hombres surgidos de la periferia, elevados por la desesperación colectiva y destruidos cuando dejan de cumplir su función simbólica. Rasputín encarnó ese papel hasta el extremo. Fue depositario de miedos que no eran solo suyos, sino de una nación entera. Sobre él se proyectaron las culpas, las esperanzas y las contradicciones de un sistema que ya no podía sostenerse por sí mismo. Su cuerpo terminó destruido, pero la carga que llevó era demasiado grande para desaparecer con su muerte. En retrospectiva, su influencia parece menos misteriosa y más reveladora. No gobernó, no firmó decretos ni dirigió ejércitos. Sin embargo, tocó el núcleo más frágil del poder, la necesidad de creer. Cuando el razonamiento político se agotó, cuando la autoridad perdió legitimidad, la fe se convirtió en el último refugio. Rasputín ocupó ese espacio porque estaba vacío, porque nadie más podía o quería hacerlo. Su vida mostró hasta qué punto el poder puede volverse vulnerable cuando se separa de la realidad. La corte, aislada del sufrimiento del pueblo, encontró en él una explicación sencilla para un mundo cada vez más incomprensible. Mientras Rasputín vivió, ofreció la ilusión de que aún existía un orden oculto, una lógica divina capaz de salvar lo que la política había condenado. Pero esa ilusión no podía durar. Cuando cayó, quedó al descubierto la verdad desnuda. No había milagro posible, no había protección sobrenatural que detuviera el avance de la historia. La violencia, la revolución y el colapso no fueron consecuencia de su muerte, sino el destino que ya estaba escrito mucho antes de su llegada a la corte. Así, Rasputín terminó convertido en una figura trágica, no porque fuera inocente, sino porque fue arrastrado por fuerzas mucho mayores que él. Su historia no es la de un solo hombre, sino la de un sistema que, en su agonía, confundió la fe con la salvación y el misticismo con el poder. Y quizá por eso su nombre sigue resonando, no como respuesta, sino como advertencia. Porque mientras existan sociedades que ante el miedo y la incertidumbre busquen redención en lo irracional, siempre habrá un nuevo Rasputín dispuesto a ocupar ese lugar. Y siempre, inevitablemente, el final llegará cuando ya sea demasiado tarde para evitarlo. Con el paso de las décadas, cuando las pasiones se enfriaron y los testigos directos desaparecieron, Rasputín empezó a ocupar un lugar extraño en la conciencia histórica, ni completamente real, ni del todo legendario. Su figura flotaba entre archivos y susurros, entre documentos oficiales y relatos transmitidos en voz baja. Cuanto más se intentaba fijarlo en una versión definitiva, más parecía escapar. Los estudiosos revisaron cartas, memorias, informes policiales y testimonios contradictorios. Cada fuente ofrecía un Rasputín distinto: el curandero carismático, el manipulador astuto, el fanático religioso, el campesino ignorante. Ninguno era falso, pero ninguno era completo. La suma de todas esas versiones no lograba capturar del todo a aquel hombre que había vivido en los márgenes y al mismo tiempo en el centro del poder. En ese intento por comprenderlo, muchos llegaron a una conclusión inquietante.
Rasputín no podía explicarse sin la corte que lo acogió, sin la desesperación de una madre, sin la fragilidad de un heredero enfermo, sin una élite desconectada del sufrimiento real del país. Rasputín jamás habría cruzado las puertas del palacio. No fue un accidente aislado, sino el resultado lógico de una cadena de miedos acumulados. Su historia reveló también la soledad del poder absoluto. Rodeados de lujo y protocolos, los últimos gobernantes del imperio vivían encerrados en una burbuja de silencio y temor. En ese aislamiento, la palabra de un solo hombre, cargada de misticismo y seguridad, podía adquirir un peso desproporcionado. Rasputín habló donde otros callaron, prometió donde ya nadie podía garantizar nada. A nivel humano, su destino resultó profundamente trágico. Elevado sin preparación, odiado sin matices, terminó siendo consumido por el mismo fuego que lo hizo imprescindible. Nunca perteneció del todo al mundo que lo utilizó, pero tampoco pudo regresar al lugar del que provenía. Quedó atrapado entre dos realidades irreconciliables, pagando el precio de ambas. Con el tiempo, su nombre dejó de provocar solo escándalo y comenzó a generar reflexión. Rasputín pasó a ser una advertencia histórica, no sobre un individuo peligroso, sino sobre sistemas que, al perder el contacto con la realidad, entregan su destino a símbolos en lugar de soluciones reales. Su vida mostró cómo la fe, cuando se usa para sostener el poder, puede deformarse hasta volverse destructiva. Así, Rasputín siguió existiendo no como una respuesta clara, sino como una grieta abierta en la historia. Una figura que obliga a mirar más allá del mito y preguntarse por las condiciones que lo hicieron posible. Porque mientras esas condiciones se repitan, miedo, aislamiento, desesperación, su sombra seguirá proyectándose, recordando que el verdadero misterio no fue Rasputín, sino el mundo que necesitó creer en él. A medida que el siglo avanzó, Rasputín dejó de ser solo un episodio del pasado y pasó a convertirse en una clave interpretativa. Su nombre aparecía cada vez que se intentaba explicar por qué un imperio milenario se había derrumbado con tanta rapidez. No como causa directa, sino como síntoma visible de un desgaste que llevaba décadas gestándose en silencio. En la memoria cultural, Rasputín comenzó a representar la última ilusión. Fue la expresión final de una Rusia que aún creía que el destino podía ser negociado con la fe, que el sufrimiento tenía un sentido oculto y que la salvación podía llegar en forma de milagro. Cuando esa ilusión se quebró, lo que quedó fue una realidad brutal, sin intermediarios ni consuelo espiritual. Los relatos posteriores tendieron a exagerar su figura, porque el vacío que dejó era demasiado grande. Al amplificar su imagen, se intentaba dar forma a un caos difícil de aceptar. Resultaba más fácil pensar que todo se había perdido por culpa de un solo hombre, que asumir que el sistema entero estaba podrido desde sus cimientos. Rasputín se convirtió así en un contenedor simbólico de culpas colectivas. Sin embargo, al observar su historia con mayor profundidad, emergía una verdad más inquietante. Rasputín no manipuló el destino de Rusia. Fue arrastrado por él. Su ascenso solo fue posible porque el poder había renunciado a comprender el mundo que gobernaba. Cuando las decisiones dejaron de basarse en la realidad y comenzaron a apoyarse en presagios y miedos, el imperio ya estaba condenado. En ese sentido, Rasputín actuó como un espejo. Reflejó la fragilidad de una élite aislada, incapaz de escuchar el clamor de su propio pueblo. Mostró cómo la fe, cuando se utiliza para sostener estructuras injustas, pierde su dimensión espiritual
y se convierte en una herramienta peligrosa. Lo sagrado dejó de ser guía y pasó a ser refugio de la desesperación. Con el tiempo, su figura adquirió un matiz casi filosófico. Rasputín pasó a simbolizar el momento exacto en que una sociedad deja de confiar en sí misma, cuando ya no cree en sus instituciones, en sus leyes ni en su futuro, y se entrega a la esperanza irracional de que alguien, cualquiera, pueda cambiar el curso de lo inevitable. Así, la historia de Rasputín no terminó con su muerte ni con la caída de los Románov. Continuó como una advertencia silenciosa, recordando que los imperios no caen de repente, sino que se deshacen lentamente, buscando salvación en lugares cada vez más oscuros, y que cuando el poder se aferra a la fe por miedo y no por convicción, el final ya no es una posibilidad, sino una certeza que solo espera el momento de manifestarse. Con el paso de los años, la figura de Rasputín se fue desdibujando aún más, hasta convertirse en una frontera borrosa entre la historia y la necesidad humana de encontrar sentido al desastre. Cada nueva generación volvió a su nombre no para entenderlo a él, sino para intentar comprender el momento en que todo se quebró. Rasputín terminó siendo menos un individuo y más una señal, una grieta por la que se podía observar el colapso moral y espiritual de una época. En ese relato tardío, su vida adquirió un carácter casi sacrificial, no porque fuera inocente, sino porque cargó con un peso que superaba con creces sus propias acciones. Sobre sus hombros se depositaron culpas que pertenecían a ministros incompetentes, a estructuras rígidas, a un sistema incapaz de reformarse. Rasputín fue el rostro visible de un mal que era invisible y colectivo. La violencia con la que fue eliminado reveló también el grado de desesperación de quienes lo rodeaban. No fue un asesinato cometido en secreto, sino un acto cargado de simbolismo. Al matarlo, creyeron destruir la causa del caos, sin comprender que solo estaban arrancando el último velo que ocultaba la verdad. Tras su muerte, ya no hubo excusas ni intermediarios. El poder quedó desnudo frente a su propio fracaso. En los años posteriores, cuando la historia comenzó a escribirse con distancia, Rasputín fue utilizado como advertencia y como coartada. Advertencia de lo que ocurre cuando el poder se divorcia de la realidad. Coartada para evitar una reflexión más profunda sobre las verdaderas raíces del colapso. Su figura permitió simplificar una tragedia que en realidad había sido larga, compleja y dolorosa. Pero incluso esa simplificación tuvo un costo. Al reducir el final del imperio a la influencia de un solo hombre, se perdió de vista el sufrimiento de millones, las decisiones acumuladas, los silencios prolongados y las oportunidades desperdiciadas. Rasputín se convirtió en una sombra demasiado grande, capaz de ocultar todo lo demás. Y, sin embargo, su persistencia en la memoria demuestra que no fue un accidente. Rasputín apareció porque las condiciones lo permitieron, porque el miedo y la fe malentendida abrieron la puerta. Su historia obliga a reconocer que el verdadero peligro no reside en figuras como él, sino en los vacíos que las hacen necesarias. Así, Rasputín permanece como una pregunta incómoda, flotando entre el mito y la historia. No para ser admirado ni condenado sin matices, sino para recordar que cuando una sociedad pierde la confianza en sí misma, cuando el poder se sostiene solo por la inercia y el temor, cualquier hombre puede convertirse en símbolo. Y cuando eso ocurre, el final ya no depende de ese hombre, sino de todo lo que fue incapaz de cambiar antes de que fuera demasiado tarde.
A estas alturas, Rasputín ya no pertenecía a la cronología, sino al lenguaje con el que se hablaba del derrumbe. Su nombre comenzó a utilizarse como metáfora, como advertencia condensada en una sola figura. Decir Rasputín era decir decadencia, ceguera del poder, fe convertida en desesperación. El hombre había desaparecido hacía tiempo, pero el símbolo seguía creciendo, alimentado por todo aquello que el imperio no quiso o no supo enfrentar. En los relatos más tardíos, su figura adoptó un tono casi espectral. Se decía que había caminado entre mundos incompatibles, el del campesino y el del zar, el de la fe popular y el de la política imperial, el del pecado y el de la redención. Nunca logró pertenecer por completo a ninguno. Esa condición liminal fue, al mismo tiempo, su fuerza y su condena. Rasputín existió en los márgenes y desde allí pudo tocar el centro. Con el tiempo, se volvió evidente que su historia hablaba menos de misticismo que de vacío. Vacío de autoridad moral, vacío de sentido, vacío de confianza. El imperio, incapaz de reformarse, buscó protección en lo invisible. Rasputín no creó ese impulso, simplemente le dio forma humana. Fue la respuesta improvisada a una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si todo ya estuviera perdido? La persistencia de su figura en la memoria reveló una necesidad profunda. Incluso después de la caída, incluso cuando el nuevo orden proclamó haber enterrado para siempre la superstición, Rasputín regresaba. Regresaba porque recordaba que el poder, cuando se siente acorralado, no siempre se vuelve racional. A veces se vuelve primitivo, temeroso, dispuesto a creer en cualquier promesa de salvación. Su historia terminó convirtiéndose en una advertencia silenciosa sobre los peligros de confundir fe con control. La espiritualidad, cuando se usa como sustituto de la responsabilidad política, se deforma. Y esa deformación no solo destruye a quien la encarna, sino a todo aquello que depende de ella. Rasputín fue el rostro visible de esa confusión, el punto donde lo sagrado y lo corrupto dejaron de distinguirse. Así, al mirar hacia atrás, su figura se alza no como la causa del final, sino como el último signo de que el final era inevitable. Cuando Rasputín apareció, el imperio ya estaba roto por dentro. Su ascenso solo hizo visible lo que llevaba tiempo ocurriendo en silencio. Y cuando cayó, no se cerró una herida, sino que se reveló su verdadera profundidad. En ese sentido, Rasputín no fue el epílogo, sino el último aviso. Un aviso ignorado. Porque cuando un sistema necesita creer en milagros para sobrevivir, ya ha perdido la capacidad de salvarse a sí mismo. Y cuando eso ocurre, el destino no se decide en palacios ni en profecías, sino en el colapso inevitable de todo aquello que se negó a cambiar mientras aún tenía tiempo. Con el relato acercándose a su tramo final, Rasputín ya no podía separarse del destino que había anunciado sin quererlo. Su nombre quedó grabado en la historia como una señal tardía, como la última manifestación visible de un sistema que se negó a escucharse a sí mismo. Todo lo que vino después, la revolución, la caída del trono, la muerte de una dinastía, pareció confirmar que su presencia había sido menos una anomalía que una consecuencia inevitable. Mirado desde la distancia, Rasputín no aparece como un estratega, ni como un verdadero guía espiritual. Fue, más bien, un catalizador. Aceleró procesos que ya estaban en marcha, hizo visibles tensiones que el poder había enterrado bajo ceremonias y silencios. Su figura obligó a enfrentar una verdad incómoda. El imperio no se sostenía ya en la confianza ni en la justicia, sino en el miedo y en la esperanza irracional de un milagro.
La tragedia de Rasputín fue, en última instancia, humana. No comprendió del todo la magnitud del papel que se le había asignado. Creyó, quizá sinceramente, que podía interceder, que su fe tenía un propósito más alto. Pero fue arrastrado por fuerzas que no controlaba, utilizado por quienes necesitaban creer y destruido por quienes necesitaban culpar. En ese movimiento, su identidad se disolvió hasta convertirse en símbolo. Su historia dejó una enseñanza amarga. Mostró cómo el poder, cuando se aísla, pierde la capacidad de distinguir entre la fe y la superstición, entre la esperanza y la negación de la realidad. Rasputín no fue el origen del desastre, sino el espejo que reflejó la decadencia con una claridad insoportable. Por eso fue odiado, temido y finalmente eliminado. Al final, el imperio cayó no porque Rasputín viviera o muriera, sino porque ya no podía sostenerse sobre sus propias bases. Él fue el último intento desesperado de evitar lo inevitable, la prueba final de que la transformación ya no podía postergarse. Cuando su cuerpo desapareció bajo el hielo, lo que realmente se hundía era una forma de entender el poder, la fe y la autoridad. Así concluye su historia, no como la de un hechicero omnipotente, ni como la de un simple impostor, sino como la de un hombre atrapado en el momento exacto en que un mundo antiguo se extinguía. Rasputín quedó para siempre ligado a ese final, no porque lo causara, sino porque lo encarnó. Y en esa encarnación dejó una advertencia que atraviesa el tiempo. Cuando un sistema necesita creer en milagros para sobrevivir, ya ha perdido la capacidad de salvarse por sí mismo. En el penúltimo tramo de esta historia, Rasputín ya se había disuelto por completo en aquello que representaba. Su figura dejó de ser recordada por sus actos concretos y pasó a vivir como una presencia simbólica, casi inevitable, en cualquier intento de comprender el derrumbe final del viejo orden. Ya no importaba quién había sido exactamente, sino por qué había sido posible. La Rusia que emergió tras la catástrofe necesitó construir un relato que justificara el pasado y legitimara el futuro. En ese proceso, Rasputín fue utilizado como una advertencia permanente, una imagen concentrada de todo lo que debía evitarse. Pero incluso en esa condena absoluta, su historia seguía revelando algo más profundo: el miedo del poder a enfrentarse a sí mismo. Porque Rasputín no fue escuchado por sabio, sino por necesario. Su voz se volvió influyente, no por su claridad, sino porque llenaba un silencio insoportable. Allí donde las decisiones políticas habían fracasado, donde las reformas se habían postergado demasiado, apareció la fe como sustituto. Y en ese espacio vacío, cualquier certeza, por irracional que fuera, parecía preferible a la nada. Su final violento cerró un ciclo, pero no resolvió ninguna de las tensiones que lo habían hecho indispensable. Al contrario, las dejó expuestas, sin filtros ni excusas. Tras su muerte, ya no hubo intermediarios, ni figuras a las que culpar. El poder quedó frente a frente con su propio agotamiento, y el resultado fue inmediato e irreversible. Rasputín, así, se convirtió en una figura límite. Marcó el punto exacto en el que la fe dejó de ser consuelo y se transformó en síntoma de colapso. Su presencia indicó que el sistema había llegado demasiado lejos como para corregirse desde dentro. Ya no bastaban los cambios graduales ni las promesas futuras. El derrumbe era la única salida posible. En esa perspectiva su historia adquiere un tono casi inevitable. No fue un accidente, ni una anomalía aislada. Fue la consecuencia lógica de un proceso prolongado de negación, miedo y desconexión.
Rasputín apareció cuando ya no quedaban respuestas racionales y desapareció cuando incluso la ilusión dejó de funcionar. Así, en la penumbra que precede al final, Rasputín permanece como una silueta inmóvil, no como el arquitecto del desastre, sino como su anuncio más claro. Un hombre surgido del margen que llegó al centro del poder para revelar, sin proponérselo, que aquel mundo ya había agotado todas sus posibilidades de supervivencia. Y así, en el último tramo de esta historia, todo converge hacia un silencio definitivo. Rasputín ya no es carne ni voz, ya no camina por pasillos ni provoca escándalos. Permanece únicamente como una huella profunda en el terreno de una época que se derrumbó sin comprenderse a sí misma. Su figura, al final, no necesita defensa ni condena, porque su sentido no está en lo que fue, sino en lo que reveló. El mundo que lo hizo posible desapareció poco después, arrastrado por fuerzas que ningún hombre podía detener. El trono cayó, la dinastía fue borrada, y la vieja Rusia se extinguió entre sangre, exilio y silencio. En ese final absoluto, Rasputín dejó de ser un problema concreto y se transformó en una clave simbólica, en el nombre que resume el instante en que el poder perdió el rumbo. Su historia enseña que los imperios no colapsan de un día para otro. Se vacían lentamente, se llenan de miedo, se aferran a creencias que sustituyen a la acción. Cuando ya no queda confianza en las instituciones ni fe en el futuro, surge la necesidad de figuras excepcionales, de intermediarios entre lo humano y lo invisible. Rasputín ocupó ese lugar no por grandeza, sino porque nadie más podía hacerlo. Al final, fue devorado por el mismo vacío que lo elevó. No cayó como villano derrotado, ni como héroe incomprendido, sino como una consecuencia lógica de un sistema agotado. Su muerte no salvó nada, porque ya no quedaba nada que salvar. Solo reveló de forma brutal que el tiempo de las ilusiones había terminado. Así concluye la biografía de Rasputín, no con una respuesta clara, sino con una advertencia que atraviesa la historia. Cuando el poder deja de comprender su propio mundo, cuando confunde fe con salvación y miedo con gobierno, el destino deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Rasputín fue el último reflejo de esa confusión, la sombra final proyectada por un imperio que ya estaba cayendo antes de tocar el suelo.